¿a qué coño la llevamos al hospital a que se muera en la puerta de urgencias? Por favor, no, no. Hola, hola, soy Luisa Ulla, médico internista en Colombia. Y yo soy Nelly Pérez, intensivista en Francia. Bienvenidos a este podcast, Noches de Turno, el lado divertido de la medicina. Aquí les contaremos todo lo que pasa en y entre las noches de turno de estas dos especialistas. ¿Quién dijo que la vida de los médicos es aburrida? Desde los momentos más intensos en la UCI hasta los secretos mejor guardados de nuestras vidas. Prepárense para reír y descubrir cómo manejamos los desafíos diarios entre el trabajo y el hogar, sin volvernos locas. Bueno, eso creo. Así que pónganse cómodos y acompáñenos en este podcast lleno de historias, risas y un poquito de locura médica. Esto es Noches de Turno. Comenzamos. Cállate. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast. Noches de turno. Yo soy Luisa Bulla, médico internista en Colombia. Y yo soy Nelly Pérez, soy médico intensivista en Francia. Y hoy vamos a hablar un poco más de otros aspectos alrededor de la muerte. Vamos a hablar de los cambios fisiológicos que ocurren en ese momento y de los cambios también energéticos y un poco la parte espiritual que hay detrás de toda esta transición. Porque pues nuestro objetivo con estos capítulos es un poco llevar luz e información a todas estas personas que sabemos que les cuesta muchísimo el tema, que les cuesta muchísimo abordarlo y que de una u otra forma tienen muchísimo miedo. Entonces, vamos a intentar llevar nuestra experiencia y un poco lo que hemos vivido para aportarles un poquito de luz en este tema que consideramos de vital importancia y evita, cuando se digiere bien, evita muchísimo, muchísimo sufrimiento a las personas. Entonces, bueno, Luisa, cuéntenos, por favor, qué pasa en el momento de la transición, de la muerte con nuestro cuerpo. Bueno, esto y también basado en todos los estudios que hizo la doctora Elizabeth Kubler-Ross, si lo dije bien, bueno, que fue una doctora psiquiatra que siempre también estuvo muy interesada por este tema de la muerte, la tanatología, y estudió muchísimos, muchísimos casos. Esto lo vamos a hablar desde un proceso de enfermedad o del fin de la vida de un cuerpo ya con bastantes años, pero es importante saber que estos procesos también se dan en cualquier tipo de muerte, inclusive en muertes en pacientes jóvenes por causa accidental. Lo que pasa es que se dan muchísimo más rápido, ¿sí? Casi que son como imperceptibles. Como decíamos en el capítulo pasado, la muerte lo describen como ese proceso en el cual está el capullo en la oruga, cuando se mete al capullo y empieza a tener un proceso de transformación por dentro y el capullo cada vez se empieza a poner más duro y rígido y hay un momento en el que empieza a haber una fractura y la mariposa ya formada tiene que hacer un esfuerzo para salir de ese capullo. Y claro, ese esfuerzo es doloroso, pero ya cuando finalmente ella se libera y puede liberar sus alas, es demasiado liberador. Y ese es el proceso como más lo podemos asemejar, es como la metáfora que mejor describe este proceso de la muerte. Entonces ya queda un cuerpo, un capullo seco que nos sirve para que el alma tenga su expansión y su liberación. Lo primero que empieza a darse en el cuerpo es una falta de apetito. ¿Por qué? Porque como sabemos todos necesitamos alimento para poder llevar a cabo nuestros procesos fisiológicos. Cuando nuestro cuerpo ya no está necesitando energía porque ya sus órganos se están deteriorando fisiológicamente, entonces este abuelito o esta persona que está en una enfermedad ya terminal empieza a tener mucha pérdida de apetito y somos a veces muy agresivos en esta imposición de coma, pero coma, pero coma. Enfermo que come no muere. Exacto. Precisamente es que se va a morir, entonces hay que dejarlo tranquilo, que no coma.
Claro, entonces hay momentos en los que uno dice, ok, démosle lo necesario, pero no obliguemos a ese cuerpo que fisiológicamente ya está pidiendo que por favor, ya está empezando a utilizar sus reservas y que por favor respetemos ese proceso. Luego empiezan una alteración de los sentidos, se pueden ver como agudizados o disminuidos, esto depende de cada persona, sentidos como el olfato. Hay personas que empiezan a oler olores diferentes, Mm, hay personas que empiezan a escuchar sonidos diferentes, a veces mucho más agudos. Y algo muy importante, empiezan a soñar con seres queridos, sobre todo con mamá, papá, abuelos, con personas que ya han trascendido. Esto no son coincidencias y esto es un patrón que se ve muy, muy repetido. Incluso los pacientes que uno tiene hospitalizados, exacto. uno escucha que los ven. Ay, Mm, es que vino mi mamá a y vino mi visitarme, mamá, sí. vino mi mamá a visitarme. Entonces uno lo ve, ya sea en sueños o u otra forma, ellos empiezan a sentir la presencia de personas que ya han trascendido porque son las que están destinadas a acompañarlos en ese trascender. Ya cuando llega un proceso ya más agudo, entonces empieza a haber como unas alucinaciones, estoy hablando ya prácticamente en el momento de la muerte, aunque esto viene, los sentidos empiezan a tener una alteración y vienen teniendo muchos cambios durante las últimas semanas cerca a la muerte, pero ya en el momento de la muerte empieza a verse muy borroso, empieza a verse borroso, uno empieza mm, a ver como sombras, pero a escuchar más. Y se escuchan no las voces de las personas, sino como un murmullo. También las mucosas se empiezan a secar, eso es muy importante, por eso también piden agua a veces, Mm, porque las mucosas empiezan a secarse, los ojos empiezan como a lagrimear y a verse un poco más hundidos. También puede haber como un tipo como de salidita de agua por la nariz. Eh, y a tratar de pasar saliva porque los órganos se empiezan a poner muy, muy secos. La circulación se hace muy lenta y en este momento los signos vitales empiezan a caer y toda la circulación empieza a centrarse solamente en el corazón. Por eso vemos palidez distal, vemos que se empiezan a poner blancos y luego como moteados a nivel más en las extremidades, porque toda la circulación empieza a concentrarse en el corazón, porque ahí es donde va a concentrarse su última fuente como energética para poder desprender los cordones energéticos que nos están atando. Entonces, eso es básicamente hasta cuando cesan los signos vitales y los médicos ya no vemos actividad de signos vitales, tensión arterial, frecuencia cardíaca. Ese momento es un momento muy bonito. Y aquí es donde yo tengo muchísimo conflicto cuando nosotros tenemos pacientes en la unidad de cuidado intensivo, porque en el momento en el que cesan los signos vitales, en ese momento hay como una apertura de conciencia. El paciente escucha, ve y siente más que cuando estaba enfermo, más que en esos últimos minutos. Entonces el mm, paciente está escuchando absolutamente todo lo que se está diciendo en la sala, el paciente está viendo a las personas, el paciente es consciente de quién está entrando a la sala y eso es lo que muchas veces cuando se reaniman los pacientes es lo que se escuchan en los relatos de los pacientes. Tienen una conciencia más allá, incluso pueden ver qué está pasando en el cuarto de al frente, en el cuarto de al lado, quién estaba afuera en la sala de espera con ellos, acompañándolos, qué familiares vinieron y quiénes no vinieron. Entonces ellos tienen mucha conciencia, aunque sus signos vitales estén detenidos. Y en este momento es cuando llegamos nosotros. y Bueno, le es cuando saltamos encima. claro, cuando se empieza a experimentar esa apertura de las salas y es cuando llega el personal médico. ¡No te vayas! No te vayas, no. Sí, Adrenalina. Mm, este momento a mí me causa mucho choque sí. personal. Sí, porque Por, estás sintiendo que estás impidiendo un proceso que es natural y además que esa persona es como si uno fuera a entrar literal al paraíso y vienen y lo arrancan
y lo jalan de las mechas. No, no, venga aquí a seguir sufriendo en este cuerpo decadente. No, por favor. Exacto. Y entonces, y el paciente está muy consciente. Mm. Ahora está escuchando todo perfectamente, está viendo todo perfectamente y en este momento a veces soy consciente que a veces los médicos no somos misericordiosos y se lanzan comentarios inapropiados en ese momento. Porque A no se veces, sabe, porque la gente, precisamente la gente no sabe que todo lo que hacemos en esos momentos, esas personas lo están escuchando. sí, Precisamente, o sea, yo creo, no sé cuántos médicos de los que reaniman pacientes saben esto, o sea, yo creo que es un porcentaje bastante bajo. y también, por ejemplo, si este proceso se lleva en la casa, que sería lo más amoroso, Es también que es, eso era lo que yo precisamente pensaba ahora decir. Yo sí, sí, decía, sí. precisamente para no coartar ese proceso que es fisiológico y que ya está escrito, escúchenlo, está escrito, y aunque hagan lo que hagan los compañeros doctores, no va a ser eficaz, porque ya está escrito desde desde el plan de tu alma, la hora, el minuto exacto en el que vamos a morir. Entonces, es inútil evitarlo porque no se puede. Entonces, yo, por ejemplo, siempre abogo, y me gustaría, uno de mis propósitos en la vida es lograr enseñarle a las personas que aprendan a morir bien, a tener muertes bonitas. Y no entiendo por qué todo el mundo tiene que ir a morir a un hospital, cuando es lo menos natural y efectivamente estamos rodeados de médicos agresivos, de gente que no sabe, que rompe los procesos naturales y siempre cuando tengo la oportunidad de hablarle a personas de mi entorno de esto, les digo, a mí personalmente, yo ya decidí que me quiero morir en mi casa, rodeada de mi familia, con mis cosas, con el amor de mi familia. Ya tengo escogida la canción para el día que me muera. El día que me muera quiero que hagan fiesta y que celebren que estoy en un sitiazo por allá pasándola bueno, que nadie se ponga a llorar. Bueno, que lloren porque de todas formas es normal sentir ¿no? Porque ya uno no va a tener ese cuerpo y es una pe. Es normal llorar, pero luego a beber aguardiente y tequila. Tequila, Entonces tequila. yo, y tequila. Pero de verdad yo pienso que nuestra sociedad occidental, como tiene tanto tabú con la muerte, entonces es como no la veamos y no la tengamos aquí en la casa. Antes todo el mundo moría en la casa y ahora no, ahora todo el mundo tiene que ir a morir al hospital. ¿Por qué? O sea, ¿por qué una persona que ya es mayor, que ya se sabe que está empezando el proceso que usted acaba de escribirnos, ¿a qué coño la llevamos al hospital a que se muera en la puerta de urgencias? Por favor, no, no. Déjenla en su casa tranquila, que haga el proceso que le toca y que muera en paz, rodeada del amor de su familia. Por favor, de verdad. Ustedes no saben lo que esto hace de bien. Permitir es un momento que es natural y como tal se debe permitir, no hay que estar impidiéndolo, haciendo cosas que no se deben hacer, sino al contrario, acompañar, permitir que esto se dé de la forma más amorosa posible y sobre todo ayudarle a estas personas que están en plena transición a partir en paz y en armonía. Y otra cosa que yo también les explico mucho a las familias es que les den como el permiso de irse. Porque cuando empiezan, no, por favor, no te vayas, y se arrancan las vestiduras, esa pobre persona no puede irse. Entonces, hay que, para poder despegarse estas personas del cuerpo y poder trascender, necesitan saber que sus familiares están en paz, que están tranquilos y que los están aceptando. Porque muchas veces, esto sí que hace poco, de hecho, me pasó con un paciente, su mujer estaba obsesionada y estaba esperando, según ella, un milagro y el señor ya estaba muriendo. Y no sé qué, y no se despegaba de él, no se despegaba de su lado. Y cuando por fin la señora salió a tomarse un café, en ese momento el señor se murió, en plan, de afán se murió, porque esta señora lo estaba reteniendo de alguna forma para no poder
Entonces, es muy importante que como familiares, cuando tengamos que acompañar a alguien en este proceso, seamos conscientes de que ya es algo que no tiene vuelta atrás y como tal hay que aceptarlo y no obstaculizar el proceso. Sí, entonces retomaba que lo que hablábamos de la casa, que los pacientes en ese momento o el ser en ese momento tiene conciencia absoluta y que sus sentidos están Mm, agudizados, iba precisamente a eso, a que uno les dice, por favor, las personas más cercanas, o sea, las que vayan a estar más cercanas a él, tienen que haber tenido un proceso de aceptación del proceso, mm, porque si en ese momento cuando el paciente ya digamos, está en un hospital y finalmente nosotros decimos no vamos a hacer más y llega la familia, no, claro, hay un estancamiento energético ahí. mm, Incluso les decía que ellos escuchan los cuartos anexos y salas anexas. Si hay familiares en sala de espera o decía en la casa que están en la sala o que están en otros cuartos y que están rasgándose las vestiduras, este proceso energético no se va a poder llevar a cabo porque ellos en ese momento están sintiendo que están haciendo algo, o sea, que algo mal está pasando. Entonces, hay una contradicción porque ellos están sintiendo esa expansión, pero hay alguien que le está diciendo, no, no te vayas. sí, es Entonces, como si lo tiraran hacia abajo y no lo este dejaran expandirse, salir. Mm, exactamente. Entonces, energéticamente se empiezan a debilitar los chakras desde los más inferiores a los más superiores y en ese momento esa energía que está centrada, como habíamos hablado, en el corazón, entonces, y son los lazos de las personas que tú más amas y está ese lazo energético ahí con las personas, con tu hijo, con tu mamá, con tu esposo, con las personas que tú más amas y ese lazo, dice, miércoles tiene mucho dolor, o sea, lo que yo estoy haciendo, que para mí es placentero, a mm, ella le está produciendo mucho, o a esa persona le está produciendo mucho dolor. Entonces, ese es un proceso que las familias hacemos, obstaculizamos ese tránsito energético, porque mm, es real. La energía tiene lazos, hay lazos energéticos con las personas que uno ama y ese lazo no deja que esa persona trascienda. Si esto se ha logrado llevar adecuadamente y si las personas que están alrededor están en ese proceso de aceptación, y por eso lo que decía, muchas veces las personas esperan, y la doctora Elizabeth describe en sus libros, ella trabajaba mucho con niños con cáncer, que mm, muchas sí, veces los la niños mamá. esperaban a que sus mamás se fueran a tomar Sí, 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 ellos esperaban que la mamá, claro, porque la mamá no podía, estaba muy apegada, claro. algo, para que ellos pudieran llevar a cabo ese proceso. Sí, 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 eso lo describe muy bien la doctora que trabajaba con Mm, tantos niños con cáncer. Bueno, después de ese proceso, ya y se logra llevar a cabo esa conciencia, vienen y reconocen en las personas o los seres, no llamamos la persona, los seres que van a ayudarlos a esa trascendencia y en este momento la sensación es muy personal. Si tú has tenido miedo a la muerte, y si estás rodeada por estas energías de no te vayas, entonces está ese tire y afloje de me voy, no me voy, me voy, no me voy, y esa mm, trascendencia no va a ser en paz. Y también si uno ha venido ha llegado a este momento con esas sensaciones de culpa, aquí es donde la sensación puede ser incómoda y fea, porque es mm, donde está el purgatorio, que es volver a recordar todas esas culpas y eso que uno lleva en esa maleta tan pesado, y es donde uno puede decir, hice, no hice, porque es el momento de echar atrás todo el cassette y de las culpas. Entonces, en este momento es donde las sensaciones pueden ser un poco incómodas si tu proceso no ha sido llevado con amor, con compasión, con misericordia, con perdón, con todas estas cosas. Es por eso que es importantísimo llegar a este momento en paz. Y como uno no sabe cuándo viene este momento, pues por eso es importante estar en paz siempre, todo el tiempo, claro. siempre. Exacto. Hay que listar la maleta, ¿no? Entonces la maleta se alista estando en paz todos los días de su vida porque no se sabe si el día que toca irse es mañana o esta noche.
tener el corazón limpio. ¿Cómo se mantiene el corazón limpio? Pues perdonando, sin rencores y sin bobadas hacia nada ni hacia nadie, ¿no? El juicio. Ni juicios, claro. Y también otra de las grandes cosas que dicen pues, han descrito las personas o los que han escrito libros de personas que en su lecho de muerte, ¿no? Sufren de arrepentimiento, porque se arrepienten de todo aquello que no hicieron. Entonces también tener la maleta lista es intentar hacer, no esperar a mañana, porque no sabemos si existe el mañana, lo que solo existe el momento presente. Para hacer todas estas cosas y estos sueños y todo lo que queremos hacer es ahora, no mañana, porque a lo mejor mañana nos morimos y no hay tiempo, y luego vendrá el arrepentimiento de, uy, a lo mejor no disfruté adecuadamente mi familia, no viajé a donde quería, no hice lo que quería, ese trabajo que tanto quise hacer no lo hice, no me arreglé con tal persona, con tal hermano, viví peleando con mi mamá toda la vida, con mi papá, le echaba en cara que no sé qué, y cuando a mi papá le quedaban 5 minutos de vida, entonces ahí fui a llorar y a pelear en el hospital con el doctor, con la doctora, decirle que me lo tenía que salvar, fuera como fuera, porque al final lo que yo tenía era un remordimiento terrible. Eso también lo he notado yo mucho en las familias de la UCI, en los que aceptan cuando les informo de que ya la muerte es inminente, se ve que ya han hecho un camino de amor, de perdón, de aceptación. Y los que le pelean y luchan y dicen que no, que hay que salvar al paciente como sea y cueste lo que cueste, se ve luego detrás, uno, claro, inevitablemente uno siempre observa a las familias, que detrás ahí hubo conflictos, problemas no resueltos, y entonces hay mucho remordimiento, mucha culpa, y es como que ese familiar está pidiendo 5 minuticos más para arreglar, pues a lo mejor no va a tener esos 5 minuticos más, a lo mejor es ahora el momento en el que si tenemos una rencilla con un hermano, con mi papá, con mi mamá, con un tío, con el que sea, con un vecino, intenta arreglarlo, porque te estás quitando piedras para tu maleta. Y con eso, si te llaman mañana, ya tu maleta va liviana y vas a poder hacer el proceso en paz y con amor. Y este proceso que dice Nelly, nunca es tarde. ¿Por qué? Porque en esos últimos momentos de vida, cuando uno todavía tiene conciencia, el chakra raíz está más pequeño, se empieza a hacer más pequeño desde las últimas semanas, y el chakra de lo que es corazón y corona están muy amplios. Entonces, en ese momento, la persona ya no quiere tener más, irse con maletas pesadas y solamente desea, o sea, nunca es tarde para llegar a decir perdón o para pedir perdón, si así se siente. Eh, e incluso cuando ya la persona falleció y está sin signos vitales, acuérdense que en ese momento la persona, el ser, está escuchando, está viendo y está sintiendo. Entonces, incluso en ese momento, llegar a decir, te amo, vete en paz, eh, quise hacerlo diferente, quise hacerlo mejor. Entonces, nunca es tarde como para limpiar nuestro corazón y pedir perdón, y pedir ese perdón. Y incluso en esos momentos de conciencia, ya iba para allá, es cuando se empieza a revisar la vida. Y si en ese momento hay arrepentimientos de lo que uno hizo o deshizo, también en ese momento uno alcanza ese perdón para lograr trascender lo que ya vamos a hablar ahorita en paz. Entonces nunca es tarde. Idealmente, claro, si tenemos la maleta preparada, pero cuando dicen, no, pero es que yo ya no he hecho ese perdón con nadie, ya me voy a ir dentro de media hora, no es tarde, No nunca es importa. tarde, nunca es tarde. Hasta el momento de la muerte, en el momento después de que cesan los signos vitales, incluso en ese momento tú haces una recapitulación de tu vida y tú dices, aprendí esto, quise hacer mejor eso, o sea, siempre hasta ese momento es válido. Entonces sepan que incluso más allá, siempre va a estar ese periodo de tiempo en el cual tú puedes liberarte y darte ese perdón que tal vez tú necesitas contigo mismo y con los demás. Y Es que ya, además
también con respecto a lo que dice usted de que nunca es tarde, aunque ya ha hecho la trascendencia, no sé, hace un mes, por ejemplo, yo tengo el caso de una amiga que su papá, ella tenía muy mala relación con su papá, no se hablaban y de repente le avisaron que había muerto hacía meses. Entonces yo le decía, nunca es tarde para que tú hagas ese proceso de perdón con él, porque de todas formas ese lazo de amor no se va a cortar nunca, esos son lazos eternos. Entonces, en este momento, aunque esa persona ahora esté, esa alma ahora esté en otro lugar, te está escuchando y está sintiendo tu vibración de arreglar las cosas, de pedir perdón, de regresar al amor. Entonces, nunca es tarde, aunque hayan pasado meses, inclusive años o lo que sea, porque la conexión de amor nunca se pierde. Sí, y después de que se sale del cuerpo, recordemos que el cuerpo es el que tiene la noción de espacio-tiempo. Ya después Mm. de que se sale del tiempo, del cuerpo, se pierde esa noción de espacio-tiempo. Después, entonces ya se ve lo que se llama el túnel. Esta experiencia puede variar, pero se han descrito la experiencia de ver el túnel con la luz al final. También se puede ver como un portón que se abre con una luz detrás. También se puede ver como un puente o también como una montaña con un sol detrás. Entonces esa es como la experiencia, como al trascender. Y ya cuando uno llega a esa luz, que eso sí es una constante, en todos lados siempre hay luz, y ya se siente y se experimenta la unión con la fuente, el amor incondicional, y cuando uno ahí ya es cuando uno hace conciencia de, ay, y mira, y dice, ya, mierda, ¿verdad que yo venía era a hacer tal cosa y nunca aprendí eso? Ah, mierda. Porque precisamente eso es lo que es realmente el juicio final. El juicio final no es Dios, De un señor con barba, coge y dice, sutana, fulana, ¿qué hizo? Le toca, vamos a mandarle no sé cuántos castigos. No, el juicio final, señoras y señores, es ese. Es ese momento en el que ya subimos, abandonamos el cuerpito decadente y estamos arriba y empieza a pasar toda nuestra película y empezamos a hacer nosotros mismos en plena conciencia un juicio de lo que hicimos en esta vida, que nos dijeron, usted venía a hacer esto, esto, esto y esto, y uno mismo dice, verdad, ay, güey madre, no hice esto, no hice lo otro, no sé qué. Uno mismo juzga su vida. Y otra cosa que también describen es que todo aquello que uno le hace a alguien, en ese momento lo experimenta en carne propia. Entonces, si yo en algún momento le dije algo a alguien y le produje un dolor, en ese momento yo voy a sentir ese dolor que esa persona sintió. Entonces, ese momento también es muy, muy importante porque ahí, como estamos en plena conciencia, vamos a experimentar, y por eso se llama el juicio final, porque vamos a saber en carne propia lo que le hicimos sentir a todo el mundo aquí con los que compartimos la vida. Ese es muy interesante, ese concepto del juicio final. sí, 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 ese es el juicio es hecho por, o sea, nosotros somos los jueces y verdugos de nuestra propia Sí, vida. claro. Y por eso nuevamente el llamado a estar siempre en paz con nosotros mismos y con nuestros principios y nuestras convicciones de nosotros mismos. No la que nos impuso la sociedad, no la que nos impusieron nuestros padres, no, sino lo que para nosotros está bien, real y correcto. Hay algo que es muy importante en el momento de morir, y es cuando uno muere en conciencia. Estos son como los pasos, pero hay que morir en conciencia, y en conciencia es siempre pedir conectarnos con la fuente universal, llámalo pues como tú lo quieras llamar, con Dios, con el maestro, con tu guía espiritual, con tu gurú raíz, con Dios, la Virgen, el Espíritu Santo, llámalo, ponle el nombre que tú quieras, chancleta. Entonces, en esos últimos momentos de conciencia, porque acuérdense que lo último que uno pierde es la conciencia, es esa intención de unir tu mente con la mente superior.
Por eso es tan importante la meditación, Mm, porque cuando uno medita, está entrenando su mente para ese momento, el momento más importante de la vida, mm, es unir tu mente con la mente superior. Pero cuando uno no ha hecho este trabajo diario de la meditación diaria y de unir la mente con la mente de la fuente, del creador, entonces pues esto se vuelve un poco más complejo. Pero aquí hay una tarea o pues un regalito que les damos, precisamente porque uno no sabe cuándo le va a llegar ese momento y puede ser cuando termines de escuchar esto y salgas y Dios no lo quiera, ocurra un accidente muy trágico. Y es siempre, es tener este mantra en la cabeza y decir, yo no soy el cuerpo, yo soy el alma. Si tú recuerdas esta frase y la llevas en los momentos de un accidente, en algún momento donde pueda pasar algo grave, vital, que comprometa tu vida, y la estás repitiendo, tu trascendencia va a ser mucho más fácil porque estás reconociendo que tú no eres este cuerpo y que tú eres parte de la conciencia universal. Yo no soy el cuerpo, yo soy el alma. Y cerrar tus ojos y tener este pensamiento constantemente y dejarte ir, porque también eso es muy doloroso. Cuando está uno en ese proceso, mm. eh, uno está en ese proceso y uno no, y no, y no, y tratar de impedir ese proceso, pues es más doloroso. Entonces es dejarse ir, que el cuerpo físico tenga lo que tenga que hacer en caso de un accidente, y lo hablo por experiencia propia, es dejar que el cuerpo físico haga lo que tenga que hacer, dejar que el cuerpo médico haga lo que tenga que hacer, pero tú en tu mente mantén la frase de yo no soy el cuerpo, yo soy el alma. Yo no soy el cuerpo, yo soy el alma y entrégate a ese momento. Si no es tu momento, perfecto. Si los médicos pueden hacer cualquier cosa por traerte y porque en realidad no es tu momento, vas a estar bien. Pero si no, tu trascendencia en esa situación tan abrupta va a ser mucho más fácil y llevadera. Otra de las cosas que también recomiendan mucho para ese momento es pedir la luz, que es pido ver la luz, porque si es verdad que en función del nivel de, no, no hemos hablado de esto, pero en función de los niveles de conciencia, las personas en la trascendencia puede ser más fácil o más difícil. Entonces, por ejemplo, un monje tibetano, desde él ya sabe qué día se va a morir, el día que se va a morir, dice, me tocó la hora, es el minuto, se sienta en meditación y pin, se va en meditación. A mí me encantaría llegar a esto. Pero claro, como no somos monjes tibetanos ni tenemos ese nivel de entrenamiento, como lo que usted dice, nos puede pasar en cualquier momento, pero sí que es verdad que en función del nivel de conciencia de las personas, esto puede ser más fácil o más difícil, en el sentido de que si, como hemos estado diciendo, nuestra maleta está llena de apegos a lo material, de rencores, de odios, de miedos, de cosas. Entonces, y si además no hay creencia, no hay un soporte espiritual, como lo decía yo al principio, eh, el momento de la transición puede llegar a quedarse como en el limbo y es lo que la gente describe como el purgatorio, ¿no? Entonces no logran pasar, pero esto no es porque haya ninguna persona impidiéndoselo, somos nosotros mismos que estamos impidiendo el proceso por todas aquellas tareas que no hicimos en la tierra, de limpiarnos, de limpiar nuestro corazón, de arreglar todas las cosas pendientes o tener demasiados apegos. También en los muchos libros describen historias de personas muy apegadas a lo material y que no se quieren ir simplemente porque no quieren dejar la casa, el carro, la finca. Y claro, todo esto les evita pasar hacia la luz. Entonces, es muy importante que cuando estemos ya viviendo ese momento, es pedir, entregarnos a lo que sea que creamos. Si creemos en Dios, si creemos en Jesucristo, en la Virgen, en el universo, entregarnos y pedir ver la luz. Muchas personas que se quedan en el limbo, en el purgatorio, luego los mediums les ayudan simplemente diciéndoles, pidan ver la luz. Y en el momento en el que piden ver la luz, es inmediato, pasan derecho. Porque claro, estas son cosas que pues mucha gente no sabe y es súper importante. Es como el tip.
ese es nuestro tip y nuestro regalo el día de hoy. Si en algún momento, pues bueno, estar siempre preparados, dejar siempre las cosas terrenales listas, siempre decir nuestros deseos y escuchar y respetar los deseos de las personas que amamos, porque nuestros conflictos con la muerte seguramente no son los mismos conflictos que tenga la otra persona y hay que respetarlo, porque eso también es algo que vemos también mucho los que trabajamos en cuidado intensivo, que el paciente dice, no quiero, y llegan los familiares, sí, Mm, sí, 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 sí. Entonces, el respeto es fundamental, lo que dice Nelly, tener la maleta lista y si ese momento llega de la forma más inesperada, siempre lo que dice Nelly, pedir ver la luz y conectar nuestra mente, imaginarnos siempre que desde nuestra mente conectamos con la mente con la mente superior y mm. que ojalá este paso tan bonito, no sé cómo llamarlo, este viaje tan bonito, nos coja siempre de la mejor forma posible. Claro, claro, es que ahí está la importancia de la vida espiritual, ¿no? Porque es como esa preparación para ese momento tan bonito, para que no se viva de forma traumática, sino de la mejor manera posible. Y además también, si estamos preparados, de una u otra forma, estamos dando apoyo a nuestro entorno. Yo tengo una muy buena amiga del colegio que falleció siendo muy joven, a los 30 y algo, por un cáncer que la consumió. Y ella, con ella pudimos hacer el trabajo desde que ella ya le volvieron a diagnosticar que estaba llena de metástasis y ya sabíamos que le quedaban pocos meses. Me lo dijo y empezamos a hacer toda una preparación para la muerte. Finalmente, gracias a que no permitimos ni que la operaran ni que la tocaran a nivel médico, pudo vivir 3 años más desde el principio del descubrimiento de que estaba con metástasis por todo el cuerpo. Pero ya los últimos meses, nuestras conversaciones eran acerca de la muerte, de la preparación, y ella preparó a su marido, a sus hijas y a toda su familia y su entorno para su partida. Ella les decía, Dios sí existe, crean en Dios. Bueno, ella era atea cuando estábamos en el colegio y durante todo este proceso, pues se reencontró con su mundo espiritual y preparó a toda su familia y finalmente murió en su casa rodeada de las personas que ella más amaba, de su hermana, de su papá, sus 2 hijas y su marido. El último momento antes de morir se levantó, se duchó, se arregló, se tomó un jugo de maracuyá, que era el que más le gustaba, y le dijo al enfermero, ya póngame ahora sí la morfina, ya me voy. Entonces, yo siempre le cuento a la gente esta historia de mi amiga, porque es para mí la significación de una muerte bonita, porque yo soy de las que digo que la muerte no tiene por qué ser fea, puede ser como un viaje que uno lo súper preparó y está súper bien y cuando me toque irme, me voy. Y además le transmite esa tranquilidad a su entorno. Entonces es un servicio social también porque está ayudando a los demás a que ese momento que, claro, por per se es doloroso de que se te va alguien que quieres mucho, pero si te ven tranquilo, que tú te estás yendo, que ya tienes una cierta edad, que ya es como algo tan natural, mm, si tú tienes calma y lo vives con calma y con aceptación, tus familiares lo van a vivir igual. Entonces, es por amor también a los que nos rodean el hacer ese trabajo. Sí, ay, se me olvidaba algo también importante. Bueno, es que todo lo que hemos dicho es muy importante, pero es dejar el cuerpo descansar después de que cesan los signos vitales, idealmente, y según pues los budistas que tienen este tema tan bien estudiado, idealmente 3 días, ¿no? Mm. Bueno, sabemos que obviamente en un hospital esto es imposible, pero yo siempre les digo, por favor, dejen el cuerpo
aunque sea entre 1 o 2 horas, porque es importante que el ser tome conciencia, es como, repito, la mariposa que voltea a ver el Mm. capullo seco y tome conciencia que ahora es una mariposa que puede volar libre. Es importantísimo ese proceso. Entonces, no tocarlo, no moverlo, no quitarlo. Cuando está en casa, es, digamos, mucho más fácil. Uno les dice cuando el cuerpo está en casa, déjenlo por lo menos unas 3 horas. Entre más puedan dilatar la llamada de todo lo que toque hacer, pues técnicamente, entre más lo se pueda dilatar, muchísimo mejor. Pero cuando este proceso se da en una clínica, Mm. eh, es complejo porque, por ejemplo, en una UCI están necesitando camas así, ya, 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 entonces el siguiente, pero por favor tratar de dejar y de respetar el proceso de ese cuerpo. 1 hora, ojalá se logre extender a las 3 horas para Es que respetar el proceso. precisamente por eso es tan importante. A mí me gustaría crear conciencia en las personas de que de verdad no hace falta irse a morir a un hospital. eh, si ya tenemos un abuelo, una persona mayor, que ya sabemos que es algo inevitable, pues a lo mejor hay que sacarlo del hospital, llevarlo a casa, rodearlo de amor, que todo el mundo venga y lo vea, que todo el mundo venga y se despida, que todo el mundo le diga lo último que tiene por decirle, que el mismo abuelito pueda decir todo lo que tiene por decir, que no se vaya con ninguna cosa que no dijo. Utilizar esos últimos minutos, meses, días, yo no sé, el tiempo que sea, para vivir en amor, en vez de hospitalizarlo allá, a que lo chusen, a que le metan tubos, a que le metan sondas, a que sienta dolor, a que se desoriente, a que no sepa si es día o noche, a que le empezamos a meter antipsicóticos y vainas porque está agitado. O sea, es lo más antinatural del mundo cuando podría estar en su casa viviendo el proceso hasta el final, y que lo que usted dice, cuando se muera, que lo dejen enfriar, que lo dejen terminar el proceso de forma totalmente natural y acompañado del amor, porque es que cuando uno se está muriendo no necesita al lado un medicamento, no necesita oxígeno, no necesita que le pasen líquidos por una vena, necesita amor de su familia, necesita paz. Y si está rodeado de lo que conoció, de su casa, de sus cosas, de todo, esa transición se va a hacer de forma más agradable y va a ser mucho más fácil. Entonces, si queremos ayudar al que se está muriendo, al que está iniciando esa transición, pues intentemos volver a las costumbres antiguas, volver a la casa. No es necesario y coger a todo el mundo y tirarlo en una puerta de urgencia, porque es que eso es lo que se hace. ¿Por qué? Precisamente porque no hay conocimiento del proceso, de lo que es importante en ese momento. De verdad, amigos del canal, lo más importante en ese momento es el amor, no es otra cosa. Como lo más importante en toda la vida y la muerte y en todos lados, el amor es lo más importante. Pues aquí igual, igual. No se necesita ir a un hospital, de verdad, a morir. Dice algo muy cierto y es que en la clínica lo llenan a uno de narcóticos o de cualquier cosa que altera el estado mental. Mm. Y es divino morir en conciencia. Y cuando uno está inundado de medicamentos que están alterando su estado mental, el ser no sabe en qué momento se está llevando a cabo todos estos procesos que acabamos de decir. Entonces, no está reconociendo estas fases y no puede llevar este proceso en conciencia. Mm. Entonces, el cuerpo, cuando está, pues algo pues que es que mencionar todo lo que pasa en ese momento aquí en este espacio es tan corto, pero el cuerpo genera sus propios narcóticos a dosis, a las dosis necesarias para no sentir dolor y poder llevar a cabo este proceso en conciencia. Mm. El cuerpo los genera, el cuerpo es demasiado sabio, pero si nosotros estamos con con el oxígeno, con lo que dice Nelly, con vías, llevando a cabo una circulación totalmente que el cuerpo necesita es retraer toda su energía vital en el corazón y con una cantidad de medicamentos que nos están alterando nuestra conciencia,
este proceso no lo vamos a poder llevar en conciencia, que es lo más importante, trascender en conciencia, en la medida de lo posible. Obvio, uno dice, si hay mucho dolor, pues primero que todo, y lo dicen todas las escuelas, pues ante todo no sufrir y pues no dolor, pero en la medida de lo posible que este proceso se pueda hacer en total conciencia. Bueno, Nelly, Luisa, ¿tiene algo más para aportar? este tema, yo creo que podemos durar años aquí hablando, pero bueno, dejémoslo por acá para no agobiar un poco. Sí, yo creo que ya están bastante agobiados los que escucharon. Entonces, pues nada, si les gustó este capítulo, por favor, compártanlo con sus amigos. Y si no les gusta, compártanlo con sus enemigos. Déjenos saber en los comentarios qué opinan sobre este tema, cuáles son sus miedos, cuáles son sus fobias, qué más quisieran saber acerca de este viaje tan hermoso. Y nos vemos en otro capítulo de nuestro podcast. Noches de turno. Bye, amigos. Chao, chao. Listo, yo creo que ya quedó el capítulo, se fue. Nos vemos el miércoles para grabar. No, tengo turno. Mejor el jueves. Pues de turno. No, marica, deje así Ah. entonces.